En un gimnasio del Caribe, un pesista se presenta con capa, como si fuera un superhéroe. En otra historia, un hombre recuerda los años vividos con sus padres en Barranquilla. Los tiempos perdidos para siempre, como restos de un mundo anterior. En el Palenque de San Basilio, un poeta recuerda que los esclavos, para buscar su libertad, trazaban mapas ocultos en las trenzas de las esclavas. Hoy, en Señal Literaria, el escritor y cronista Paul Brito. Paul me parece un escritor muy pulido, que da muchas vueltas antes de encontrar la palabra y la imagen justa. Pues ese respeto por el oficio de la escritura pues permite también como construir otras cosas. Yo creo que los escritores no solamente escribimos en soledad, sino que también es muy importante como el campo que vamos haciendo como colegas, y en esa medida yo como el respeto por el oficio que tiene Paul. Una de las cosas más interesantes de la obra de Paul es justamente ese trato a la masculinidad. Son personajes que son incómodos, por ejemplo, la muerte del obrero, con estos personajes hipermasculinos que sufren por ser hombres en el mundo, que hacen sufrir por ser hombres en el mundo. Pero me parece que esos personajes son necesarios porque siguen existiendo en el mundo, nos seguimos enfrentando con ellos. Me parece que borrarlos como de la representación literaria pues es un sinsentido. A mí me gustó mucho Restos orgánicos de un mundo anterior. Es un libro que encaja muy bien también en la tradición de lo que se está escribiendo hoy en día. Paul habla sobre la enfermedad de la madre que muere de complicaciones asociadas al Parkinson y a su padre que también estuvo brevemente acá y luego se fue. Es un libro sobre el duelo, pero no solamente sobre el duelo de la muerte de los papás, sino también sobre el duelo que implica hacerse adulto, a como encontrar un lugar en el mundo en el que uno ya no es más un niño y tiene la protección de los papás y ya no puede acudir más a los papás. Es un poco el sentimiento de orfandad. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa un autor del Caribe con una voz bien versátil, un hombre que ha transitado por los senderos del ensayo, la novela y la crónica. Les hablo de Paul Brito. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido a Señal Literaria. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Yo quiero comenzar hablando justamente por uno de tus libros de crónicas recién editado por Club Editores. El proletariado de los dioses, Paul. Conversemos sobre este libro, les pido aquí que me lo enfoquen un poquito. ¿Cómo nace este libro, Paul? ¿Cuál es el origen del proletariado de los dioses? El origen fue que estaba un poco cansado de escribir cuentos, de tratar de escribir novelas, y sentía que debía cambiar de formato, porque ya por experiencia propia me había dado cuenta que el cambio de formato me trae un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista sobre la realidad. Sí. Y además sentía que necesitaba un ingreso adicional. Sí. Y en ese momento se estaban publicando crónicas en los medios nacionales, en España también, y pues quise intentarlo y me pareció muy fructífero porque incluso sentí que era la mejor puerta de entrada a la novela. Yo venía intentando escribir novela y desde el cuento no lo lograba. Sí. Cuando comencé a escribir crónicas, sentí que la crónica sí era un aparato, un artefacto que me ayudaba a combinar distintos géneros, Sí. como la novela. Sí. La crónica me ayudaba a reflexionar mientras iba narrando. Sí. Y eso me parecía genial para poder narrar una historia extensa, una historia larga, donde lo importante ya no era el argumento como en el cuento, sino los personajes y lo que pensaran los personajes. Discúlpame que te interrumpa. Bueno, no. Esta es una crónica titulada Una historia al viento, ¿cierto? Que narra como todo lo que está pasando
alrededor de la brisa en el ámbito del Caribe, ¿no? Porque, es decir, hay una cantidad de historias que se cocinan ahí a fuego lento y que tienen que ver con el movimiento del viento, con la fuerza con que el viento pega en el Caribe. Pero también hay una crónica muy llamativa acá, que es justamente la que le da título al libro, y quiero preguntarte por uno de los personajes, José María Suárez, por ejemplo. Bueno, fíjate que lo primero que hago yo para escribir una crónica es encontrar el personaje, que creo Sí. que es lo mismo que hace uno con las novelas. Sí. Si uno no tiene el personaje claro, definido, la novela no arranca. Sí. Y era lo mismo que yo hacía con las crónicas, pero con personajes de carne y hueso. De modo que cuando yo quise escribir una crónica sobre los gimnasios de barrio, y yo mismo era un usuario de ellos, empecé a buscar entre los 2 o 3 gimnasios del barrio qué personaje me podía servir. Y me acuerdo que cuando entré al segundo gimnasio del barrio, enseguida me encontré el personaje porque estaba gritando frente al espejo, estaba diciendo, soy un monstruo. Y además tenía una capa como si fuera un superhéroe. Sí. De modo que dije enseguida, este es el personaje. Bueno, tú tienes una obra bien interesante porque, como ya he señalado, has transitado por otros géneros. Digamos, tienes este libro de crónicas, pero tienes un libro de memorias noveladas y tienes también este libro de ensayos, La vida no es un ensayo. ¿Cómo has hecho tú para mantener ese juego un poco del equilibrista entre esos 3 géneros? Para mí ha sido una necesidad. Sí. Yo siento que como me he casado con ciertas ideas que se repiten, me parece que era una obligación cambiar el género. Cada género trae unas reglas específicas, trae también un margen de libertad, de modo que yo sentía que cada vez que cambiaba de género podía ver esas 3 o 4 ideas que siempre me estaban rondando obsesivamente la cabeza, yo podía verlas desde otro punto de vista, ver hacia dónde me dirigían, darle vueltas, ver sus matices. De modo que para mí ha sido una necesidad para poder seguir escribiendo. Cada vez que me he sentido exhausto con un género, he sacado la cabeza y he tomado aire con otro formato. Ajá, eso está bien. Bueno, en tus libros yo siento que hay una fusión entre lo intelectual y lo emocional. Y eso no siempre se logra tan fácil, ¿no? Uno encuentra autores que divagan un poco en esas arenas, en ese pantano de mezclar esas 2 aguas. ¿Cómo es en tu caso ese trabajo en el que se mezcla una rigurosidad intelectual con una parte emocional muy marcada, sin que una esté sacrificada por la otra necesariamente? Eric, me gusta esa pregunta porque de hecho es algo que siempre he buscado. Yo por un lado siento que soy una persona muy emotiva, muy emocional, incluso Sí. visceral, Sí. y por otro lado siento que soy una persona que se la pasa pensando, reflexionando, echándole cabeza Ajá. a las cosas. Por eso a veces me da insomnio incluso. De modo que yo necesitaba encontrar una voz que mezclara esos 2 extremos, ¿no? Ese extremo dionisíaco, a decir de Nietzsche, y ese extremo apolíneo. Sí. Y creo que no es muy difícil. ¿Por qué? Me parece que todos siempre estamos trabajando o moviéndonos de un punto a otro, incluso no nos damos cuenta y estamos mezclando esas 2 facetas, esas 2 dimensiones del ser humano. Yo creo que una persona no piensa solamente con la mente, piensa muchas veces con todo el cuerpo, con las manos, incluso si nos referimos a los artesanos, las personas que trabajan con un oficio manual. Pero no tiene que ser uno un artesano para pensar con el cuerpo. Creo que siempre estamos pensando con el estómago, con el hígado, con los brazos, con las piernas. Pues siento también que tampoco se puede sentir solamente con el cuerpo. Se siente incluso mucho más con la imaginación. Y eso lo puede verificar cualquier persona cuando está soñando. Uno puede llegar a sentir más soñando, nada más con la abstracción del sueño. Sí. De modo que uno siempre está mezclando esas categorías y creo que es interesante llevarlo a la literatura.
Creo que la crónica se presta mucho para eso, otros géneros también, para poder reflejar ese prisma con el que nos enfrentamos cotidianamente a la vida real. Bueno, Paul, conversemos ahora sobre esta novela que es en realidad una gran memoria del amor, ¿no? Del tiempo extinto del pasado, restos orgánicos de un mundo anterior. Y esa es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿De dónde sale ese título tan bien trabajado? Restos orgánicos de un mundo anterior. Muy poético, además. Me lo encontré, me encontré con ese título mientras escribía esta novela. De hecho, esta novela iba a ser un libro escrito con mi madre, pero se convirtió luego en un libro sobre ella. Yo tenía la inquietud de escribir algo sobre ella para poder pasar más tiempo con mi madre. Ella siempre me reclamaba, me decía que siempre estaba encerrado escribiendo y que no le quedaban muchos años. Ella misma me decía, lo sabía, y quería pasar más tiempo conmigo. Y yo también quería pasar tiempo con ella, pero esto de la literatura a veces puede ser muy absorbente. Y pues se me ocurrió la brillante idea de escribir un libro que tuviera que ver con los recuerdos de ambos, sobre mi niñez, sobre ella misma, sobre otros familiares. Como que empezamos esa tarea entre ambos, hablábamos mucho, conversábamos, fue un tiempo muy feliz. Y muchas veces ella era la que me decía en detalle lo que había pasado, me recordaba muchas minucias que yo, por supuesto, por ser tan niño, no recordaba. Y ese idilio se dañó cuando mi madre murió. Entonces, duré como un año tratando de procesar esa pérdida, y durante ese tiempo, pues prácticamente no podía escribir sobre ella, ¿sí? O escribía cosas muy lacrimógenas. De modo que esperé un tiempo y comencé a investigar sobre la enfermedad que se la llevó a la muerte, que es la enfermedad de Parkinson. Esa enfermedad empecé a ver que es una enfermedad muy curiosa, como todas las enfermedades. Tienden a invertir el marco lógico convencional de la vida cotidiana. En el caso del Parkinson, es una enfermedad que somete al enfermo, a la enferma, al movimiento y al reposo al mismo tiempo. Sí. De hecho, así le llamó James Parkinson al comienzo de la enfermedad, al comienzo de su definición. James Parkinson la bautizó como parálisis agitante, que es un oxímoron, es una contradicción. Y él, además de ese pequeño libro, Ensayo sobre la parálisis agitante, con el cual definió la enfermedad, tenía un libro aún más grande de paleontología que se titula precisamente así, pero que yo traduje al español porque el libro no está traducido aún. Se titula así, Organic Remains of a Former World, y yo me di cuenta que era un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Había quedado un mundo atrás, porque sentí que mi madre dividió mi vida en dos eras, en dos épocas muy definidas. De modo que yo me sentí como un excavador también, tratando de rescatar pequeñas partes de ese pasado, fragmentos que eran como fósiles, ¿no? Pero que no quería que fueran estáticos, sino que, al igual que en su enfermedad, fueran entes que se movieran al mismo tiempo. Sí. De modo que empecé a buscar esos recuerdos que todavía vibraran, ¿no? Que todavía estuvieran vivos. Y pues me di cuenta que lo que estaba haciendo era también como un álbum de historia natural, pero sobre mi propia vida. Fue toda una exploración del pasado, y sentí que el mejor título era precisamente el que le daba James Parkinson. Claro, y es un título bien logrado. No solo el título, es decir, cuando uno lee el libro, se siente muy identificado y tocado por alguno de los personajes que tú retratas, por la figura materna, pero no solo está ella, también está tu papá, el famoso canario Brito, ¿cierto? Que aparece ahí como un personaje lleno de historias medio fantásticas
¿Qué nos puedes decir de, pues, de contar a los padres y sobre todo también contar a los padres cuando son como tan particulares, en el caso del canario, por ejemplo? Bueno, en el caso de mi padre, pues era una persona muy aventurera, había escapado prácticamente del servicio militar en España, que en esa época lo hacían en África, bajo unas condiciones muy precarias. De hecho, él había visto cómo volvía su hermano de Marruecos con pulgas, manchado, enfermo, y él lo primero que hizo fue huir hacia América Latina. Se apareció en Colombia, viajó a Colombia, y en Colombia intentó por todos los medios de jugar fútbol profesional. Y alcanzó a jugar un solo partido que él siempre me narraba, que él siempre me contaba. La historia de ese gol perdido está rastreada en una crónica, que se titula El manglar y el canario, que está en El proletariado de los dioses, pero también hago referencias a su vida futbolística y aventurera en Restos orgánicos de un mundo anterior. Mi padre era una persona pues muy peculiar, muy pícara, tenía muchas historias, siempre me estuvo contando una tras otra, y pues era muy fácil escribir sobre él. Solamente me queda el recuerdo de su voz como el ave que canta en la selva y no se ve, ¿cierto? Tú lo utilizas como esa estrofa de Rafael Escalona, creo que le da nombre a uno de los capítulos del libro, pero también hace parte como de un epígrafe, es un epígrafe como tal, ¿cierto? Sí, le pongo el epígrafe a una de esas viñetas de Ajá. Restos orgánicos de un mundo anterior, y tiene que ver con un recuerdo muy particular. Yo había ido con mi hija de 3 años al cementerio a visitar a mi padre. Mi padre, entre esas facetas que tenía, además del fútbol, era que tenía una voz hermosísima. De hecho, en el barrio donde vivíamos solía llegar el Yo Arroyo. Sí. Y lo primero que hacía el Yo Arroyo cuando llegaba al barrio era preguntar por mi padre. Se Ajá. ponían a cantar a capela, imagínate, Sí. competir con la voz del Yo Arroyo, ¿no? Y pues él siempre cantaba sobre todo boleros, le gustaban mucho los boleros con una voz de barítono tremenda. Sí. Y pues recuerdo que cuando mi hija nació, comencé a cantarle las mismas canciones que él cantaba, se las cantaba yo con mi horrible voz a mi hija. Qué bonito eso. Bueno, es un gran libro que yo le recomiendo a la audiencia que lo busque, ¿no? Es como la posibilidad de uno encontrarse retratado en una de esas esquinas con todas esas historias familiares que nos tocan a todos necesariamente. Bueno, Paul, cambiemos de libro. Hablemos de este, si te parece, editado por Luna Libros en alianza con la Universidad del Norte, ¿cierto? La vida no es un ensayo. ¿Por qué la vida no es un ensayo? Bueno, eso viene de una cita de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso dice algo así como que la vida no es un cuento, aunque sucedan muchas cosas. Uh-huh. La vida no es una novela, aunque desfilen muchos personajes. La vida no es una obra de teatro, aunque esté llena de drama. La vida es un movimiento continuo. Sí. La vida es un movimiento continuo. Eso siempre se me quedó de ese autor guatemalteco, y sentía que mi forma de acercarme a al ensayo tenía mucho que ver también con ese mundo que siempre está por fuera de los libros. Aun cuando escribiera yo sobre literatura, sobre libros, sentía que la vida siempre se desborda, ¿no? Sí. De cualquier cosa que uno escribe, y sobre todo de los ensayos, por más literarios y por más llenos de anécdotas que tengan. Bueno, este es un libro que es un libro de ensayos en el que tú te desmarcas un poco de lo que venías haciendo y retratas algunos temas que son disímiles, pero desde una mirada bien interesante. Por ejemplo, hay una parte extensa dedicada a García Márquez, en la que, por ejemplo, hablas del infinito, de la hipérbole como un recurso cotidiano en el Caribe, y citas, por ejemplo, ese fragmento de García Márquez en una de sus novelas,
en la que extraen el mar para sembrarlo en el desierto de Arizona. ¿Qué nos puedes contar sobre García Márquez y todo este abordaje que tú le haces en tu libro de ensayos? Bueno, mira, García Márquez siempre me llamó la atención porque creo que logró capturar un atributo muy esencial del Caribe, de la costa, y es la hipérbole, la exageración. Uno en cualquier esquina se encuentra con un gran exagerador, con alguien que está echando cuentos y que recurre obsesivamente a las hipérboles. Uno enciende la televisión, por ejemplo, Telecaribe, cualquier día y se encuentra, por ejemplo, con personajes como el compadre Lencho Díaz Granados. El compadre Lencho decía que tenía tanto dinero que el carro de la camioneta tenía incorporado un cajero automático y que tenía una finca tan grande que para pasar de un potrero a otro la gente necesitaba visa y pasaporte. De modo que son cosas que uno siempre se encuentra en el Caribe, y García Márquez lo usa bastante en sus libros y sobre todo en esa gran novela que es El otoño del patriarca, donde también, además de esa hipérbole que tú acabas de mencionar, también hay unas, pero que desbordan cualquier realidad, ¿no? Sí. Y no solo eso, el recurso de la exactitud de García Márquez, ¿no? Por ejemplo, los 17 hijos del coronel que son asesinados el mismo día en una circunstancia extraña, cosas así por el estilo. Bueno, pero tú también tienes en este libro un ensayo en el que nos cuentas la historia de San Basilio de Palenque y cómo los esclavos hurgaban un poco en su destino, como que buscaban el mapa de su liberación en las trenzas de las esclavas. ¿Qué nos puedes contar de ese ensayo tan particular? Bueno, fíjate que ese ensayo fue un esfuerzo imaginativo porque yo nunca estaba en Palenque, ¿no? Sí. De modo que fue un reto escribir sobre sobre un lugar que nunca he pisado, pero indudablemente la cultura caribe, la cultura colombiana, latinoamericana, está llena de esa cultura afro. Estamos llenos, ¿no? Desde la música, en todos los ámbitos uno siente la presencia de África, ¿no? Los tambores africanos. Así que ese pequeño ensayo, porque es una serie de ensayos que está al final, donde trato de condensar algunas ideas sobre nuestra cultura y también sobre ideas que sentía que redondeaban todo el recorrido del libro. Sí. Por ejemplo, aquí hay un ensayo bien interesante también sobre Maradona, un ensayo que salió publicado en una antología en México en la que participa Juan Villoro también, ¿cierto? Sí, bueno, ese ensayo, un ensayo combinado con crónica, tiene que ver también con mi padre. Tiene que ver también con mi padre porque por supuesto que todo lo que yo sé del fútbol o todo lo que me interesa saber del fútbol está atravesado por mi papá. Era una forma de acercarme a él, para tratar de compartir con él. Y Maradona para mi padre era un dios, igual que para los argentinos. Recuerdo incluso una vez que acabamos de ver ese famoso partido del Mundial de 1986, en que Maradona mete el famoso gol con la mano de Dios. Y recuerdo que se puso a discutir, pero de una manera muy calmada, con tremendos argumentos. En ese momento estaba muy caliente el gol, ¿no? Había mucha gente que estaba a favor, en contra de la picardía de Maradona. Y recuerdo mi padre con esa lucidez, con esa inteligencia que tuvo siempre hacia ese deporte, cómo durante la carrera, durante el trayecto de taxi, convenció totalmente al taxista de que el gol, de que la mano era totalmente válida. Incluso utilizó argumentos filosóficos. Dijo que no es que la mano esté prohibida en el fútbol, porque en el fútbol todo el cuerpo se convierte en una mano. Incluso Messi, Maradona prácticamente agarran la pelota como si el pie fuera una mano, ¿no? Y así utilizaba argumentos que yo todavía recuerdo, ¿no? Y que me marcaron profundamente, porque
yo creo que toda la vida literaria he tratado de aplicar esos argumentos de él en los ensayos, precisamente. Sí, yo quiero ir cerrando la conversación con este párrafo cortico en este texto justamente. Dice, 101 veces, carajo, yo las conté, haciendo referencia al número de pinolas que hizo Maradona en un partido, ¿cierto? Aún las tengo en la memoria, si no me creen, cuéntenlas ustedes mismos. Tenía 13 años y estaba en casa de mi abuela, rodeado de tíos y primos. Mi padre sentado a la derecha, sobándome el cuello, como si yo también fuese a jugar y me estuviera dando su bendición como entrenador, su bendición para toda la vida, pues el juego apenas comenzaba. A veces la vida, como el fútbol y la literatura, es elevar la vista y no devolverla al suelo. Bueno, Paul, yo te quiero dar las gracias por estar aquí en Señal Literaria, este espacio, señal cálida, como digo yo, y nada intermitente que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, Eric. Te invito ahí a la silla amarilla, la famosa silla huérfana, para que nos leas un fragmento de Restos Orgánicos y le demos un cierre al programa. Radio Tiempo. Hubo un tiempo en el que la madre de P se encerraba todas las tardes a escuchar Radio Tiempo. A P siempre le gustó el nombre de esa emisora. Nada como el ritmo ansioso de las baladas para aludir a la naturaleza del tiempo, sus pausas hondas, su pegajosa morosidad, su gradual acumulación. La cuestión es que la madre de P se encerraba en un cuarto a mecerse y tararear las canciones de Paloma San Basilio, Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, luego de trabajar toda la mañana como profesora. En esa época, el padre de P estaba viviendo en España, pero a Marina parecía no entusiasmarle mucho su regreso. Y P se preguntaba entonces en quién pensaría su madre cuando escuchaba esas canciones de amor. En un viejo recuerdo de su padre cuando aún estaba enamorados, o en otro hombre que conoció antes, en un amor imposible tal vez. Quizás simplemente le gustaba la cadencia de aquellas canciones, porque le ayudaban a relajarse y olvidar por un rato los problemas de la casa y la bulla de los niños en el colegio. Pero P sentía que a su madre se le iba el tiempo en ese cuarto, en esa casa, añorando otra vida, otro mundo, otro tiempo. Y a P se le iba un poco también, oyendo la voz de ella alargarse como un lamento, adelgazarse como un suspiro, igual que se alarga y adelgaza este mismo recuerdo. Contarnos la vida de los anónimos, de los artesanos, recordar el tiempo perdido del pasado, el amor extinto de los padres y bucear a fondo en los laberintos de la literatura han sido algunos de los méritos de Paul Brito, un escritor dedicado que nos habla de la vida cotidiana.